Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy te voy a hablar de que Dios ha puesto en ti semillas de grandeza. Cuando Dios nos creó, no nos creó a ninguno de nosotros para que vivamos vidas mediocres, para que vivamos vidas sin ningún sentido. Dios puso en ti un propósito, un sentido, una razón de ser, que está puesta en lo más profundo de tu corazón, ¿no? En lo más profundo de tu espíritu. ¿Y qué sucede cuando nuestro primer padre, Adán, se alejó del camino que Dios le había preparado? Lamentablemente heredamos de ese Adán, de ese primer Adán, heredamos genes que están disminuidos. Estoy hablando del espíritu, ¿no? Genes espirituales disminuidos. Pero cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibís la salvación gratuita por medio del Mesías Jesús, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, tú recibís la salvación, entonces tu espíritu es renovado. Es lo que se llama nacer de nuevo. Tu espíritu es vivificado. Y todos esos genes de grandeza, esas semillas de grandeza que Dios ha puesto dentro tuyo, empiezan a vivir, empiezan a brotar. Y tú sabes que el método de Dios para que nosotros vivamos vidas con un propósito grandioso, con un propósito maravilloso, que puedas desarrollar todo aquello que Dios puso dentro tuyo. El método de Dios es algo muy sencillo, pero que si no lo seguimos, no podemos desarrollar. Y ese método podemos verlo en distintas partes de la Biblia, explicado de diferentes maneras. Y yo hoy te quería llevar a Isaías capítulo 55, cuando Dios dice: mi palabra es como una lluvia que desciende del cielo. Tú sabes que cuando, no sé si viste cómo brota una semilla. Nosotros cuando íbamos a la escuela, y ahora también yo veo que las escuelas hacen lo mismo, teníamos lo que se llama un germinador. Nos mandaban a casa a hacer un deber, y ese deber que era, teníamos que mojar un pedacito de algodón, que no quedara tan empapado, que quedara húmedo, y ahí poníamos distintas semillas, que viste, en cada casa siempre hay alguna semilla para comer, por ejemplo, lentejas, porotos, alguna semilla, soja, semillas de soja, y las poníamos en ese algodón y la dejábamos varios días. ¿Y qué pasaba a los varios días? Empezaba a brotar primero la raíz y después empezaba a salir un tallito que tenía dos hojitas. Eran las primeras hojitas de la planta viva. Y bueno, si lo ponías en tierra, ya sabías que iba a brotar una planta. Y yo hoy quería hablarte de que dentro tuyo hay semillas de grandeza. Dios no te hizo mediocre, Dios no te hizo para vivir una vida mediocre, Dios te hizo para hacer grandes cosas. No importa dónde estés, quizás nadie te lo dijo, quizás pensaste siempre, bueno, esta es mi vida, nunca saldré de esto, ¿verdad? Pero esa no es lo que Dios quiere para vos, para ti. Dios puso grandes cosas dentro tuyo y a veces pensamos que la ayuda tiene que venir de afuera. Es verdad que ayuda, nos alienta cuando otras personas nos dan una mano. Muchas veces personas que nos rodean te dan palabras de aliento o te dan una ayuda financiera de repente, una ayuda con algún medicamento que puedas precisar, una ayuda con un plato de comida si justo no tenías para comer, pero Dios puso en ti todo lo que necesitas, con su ayuda, ¿no? Con su ayuda, porque Dios nos ayuda. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros clamamos a Él nos ayuda, nos abre puertas.
Pero Dios lo que te dice es que dentro tuyo están las ideas, dentro tuyo está todo lo que necesitas con su ayuda, ¿verdad? Y en Isaías 55 se nos habla de eso, se nos habla de la lluvia que hace germinar las semillas que están en tu corazón. Y la palabra de Dios es como el agua que riega la semilla. ¿Y cómo hacemos para tener acceso a esa lluvia? ¿Cómo hacemos para mantener la fuerza, para mantener las ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, allí yo te animo a ir a Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, del 20 al 22. Hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para ti que las encontraste, son vida para todo el que las encuentra y son medicina para todo tu cuerpo. Y acá voy a entrar en distintos aspectos que se nos nombran en este capítulo 4 de Proverbios. Primer detalle que vemos, hijo mío, hija mía. Acá vemos el corazón de Dios. Dios te ve como un hijo, como una hija. Tú no estás desamparado, tú no estás solo y sola en la vida, sino que tenés un Padre que está en los cielos, un creador, un diseñador, alguien que te hizo, que cuando pensó que tú ibas a venir al mundo, ya sabía que ibas a venir y te diseñó para que tuvieras un propósito en esta vida. No estás abandonado, no estás abandonada. Dios te ama. Y dice, estate atento, escúchame a mí, dice Dios. Vos sabés, yo no sé si te gusta mirar alguna película, si te gusta leer un libro. Vos sabés, a mí siempre me gustó leer, yo fui muy lectora de niña y ahora me gusta mucho mirar buenas películas. Claro, hago ¿cómo se dice? Hago una elección, digamos, ¿no? No miro cualquier película, no miro cualquier cosa que está en la internet o que sale en el cine. No miro cualquier cosa porque también hay mucho veneno. A veces encontramos veneno en lo que crean otras personas, ¿no? No siempre podemos decir voy a mantener mi mente en victoria, voy a mantener mi mente positiva, voy a mantener mi mente clara y pura si miro cualquier cosa, si miro basura, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en lo que miramos. Pero bueno, eso lo dejo en este momento de lado. Te quería decir y comparar cómo nosotros prestamos atención a algo y queda en nuestra mente, ¿verdad? Yo cuando miro una película que me gusta, ¿qué sucede? Le presto atención, me concentro, me vado de lo que pasa alrededor y me enfoco en esa película y dejo que entre por mis ojos y por mis oídos. Miro y escucho y entra en mí. ¿Y qué pasa? Si me gustó, si el mensaje que traía o el momento agradable que pasé me llegó, llega hasta mi corazón. Empiezo a pensar en eso, ¿verdad?, durante el día y llega a mi corazón, me queda dentro mío. Me acuerdo de una película que vi, no voy a nombrar, pero una película que vi que era divertida, porque la verdad es que me reí mucho con esa película, pero llegó un momento que llegó a mi corazón. Tenía un mensaje de esperanza, tenía un mensaje, era una comedia, pero al mismo tiempo transmitía algo, ¿verdad? Y me quedé pensando en lo que esa película me había dejado. Me quedé pensando, formó parte de mi corazón, formó parte de mi vida, formó parte de una inspiración, de un aliento para cosas que después quise hacer a través de eso que había aprendido, que me había dejado esa película. Así Dios también dice, presta atención a lo que yo te aconsejo. Presta atención
a mis palabras. Escucha mis palabras. Mira, mira, porque no es solamente escuchar. Escuchamos, pero también leemos. Y cuando vos lees, también se produce algo dentro de tu espíritu. Dice en el Nuevo Testamento, en Romanos, la fe viene por el oír. A veces decimos, tengo poca fe para alcanzar eso. Tengo poca fe para darle una orden a la montaña y decirle que se retire de mi vida. Tengo poca fe, pero no es cierto. Lo que tenemos es poca palabra, porque la fe viene por el oír y Dios ya puso en cada creyente una medida de fe. En Romanos capítulo 12 dice que hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir, cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio una medida de fe. No sé cuál es, no sé si es más grande, si es más pequeña. Dios te dio una medida de fe. Y Dios te dio dones. Dios te dio semillas de grandeza. En otra parte dice talentos. Ahora, ¿qué hacemos con esos talentos? Hay gente que se esfuerza mucho. Dice, me voy a forzar para lograr, me voy a forzar para que los talentos se desarrollen, me voy a negar a mí mismo, voy a hacer esfuerzos para estar en cero yo. Y vos sabés qué, todo eso es esfuerzo humano. Dios tiene otro método. Dios dice, tú dale de comer con mi palabra, y la tengo acá. Tengo esta Biblia que me compré hace un tiempo, me gusta su portada, me parece tan linda, ¿no? Blanca con algo de la naturaleza, me gusta mucho, me resulta inspiradora, ¿no? Pero lo que tiene adentro es el agua que riega la fe que Dios puso en mi corazón. Porque tenemos, como cristianos, tenemos que desarrollar lo que Dios nos ha puesto. No podemos esconder el talento abajo de una mesa, no podemos poner el talento abajo, el don, la semilla. No podemos decir, bueno, la voy a poner acá y que sea lo que Dios quiera, vamos a ver cuándo brota. No es así como brotan las cosas. No voy a estar castigándome a mí mismo, negando el yo para que la semilla brote. No es el método de Dios ese. Después en otro post, vamos a hablar de lo que es negarse a sí mismo, lo que dice la Biblia, pero no se refiere a estarse castigando a uno mismo, ¿viste? No se refiere a estarse ¿cómo se puede decir esto? Autoeliminando, sintiéndose mal, ¿verdad? Eso no se refiere, no, hay que alimentar a la nueva creación, porque si no la estamos matando de hambre, entre comillas, porque no puede morir, ¿no? Es vida eterna, no puede morir, pero tenemos que alimentarla. ¿Cómo se alimenta? Mirando, oyendo la palabra de Dios. Ponela delante de tus ojos, en tus oídos, continuamente o lo más que puedas, ¿verdad? Y va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu corazón. Y ahí que pasan las semillas que están ahí adentro. Van a empezar a brotar, tenés que tener paciencia, tenés que seguir regando, van a empezar a brotar, va a aparecer la plantita, todavía no hay fruto, tenés que dejar. Después va a aparecer la flor, qué lindo la flor, ¿eh? Todavía no hay fruto, hay solo flores, tenés que tener paciencia. Y después va a aparecer después va a ser polinizada la flor, vamos a decir, ¿no? Para poner una figura, una imagen en nuestra mente que quede, y después va a cuajar, y ahí va a aparecer el fruto. Y ahí se va a dar el fruto. Y yo quisiera llevarte a Salmos. Vas a ver cómo en distintas partes de la Biblia está esa lógica de regar la semilla, de esperar y de creer y de aumentar la cantidad de palabra que tenés en tu vida hasta que se produzca el fruto. Acá, en el Salmo 1, Dios nos compara a árboles. Dios nos compara a árboles. Y dice, bienaventurada la persona, ¿no? Que en la ley del Señor está su delicia y medita en ella de día y de noche. Vos dirás, no tengo tiempo para tanta Biblia, tanta palabra. No necesitas todo el santo día estar
leyendo la Biblia, no, de ninguna manera. Solamente necesitas tener un momento al día en el cual le das prioridad. Prioridad. ¿Qué quiere decir prioridad? Dice que en ese momento, quiere decir que en ese momento tú dejas de lado otras cosas, dejas de lado las tareas del día, dejas de lado entretenerte con cosas que te gustan, dejas de lado atender a las personas que durante todo el resto del día de repente estás ocupándote en atenderlas, en prestarles atención, y decís, no, ahora me voy a enfocar en orar, en hablar con Dios y en leer su palabra. Y yo te invito a que empieces por las promesas de Dios. Empezá por los salmos, empezá por el Evangelio de Juan, si querés, y de a poco Dios va a empezar a hablarte de distintas maneras. Yo, lo que más me ha dado crecimiento es leer las promesas de Dios, leer todas las cosas buenas que Dios tiene para mí. Eso ha sido lo que a mí me ha dado más crecimiento. Y escuchar prédicas de fe, prédicas que me den aliento, ¿no? Prédicas que me hablen de que voy a salir adelante, prédicas que me hablen de que la victoria es mía, prédicas que me hablen de que yo soy diseñada maravillosamente, ¿no? Como Dios dijo que soy diseñada maravillosamente, como tú también y como todo ser humano. Nadie es basura en este mundo. Si te hicieron creer que vos no, que vos vales menos, que de repente no servís para nada, que no tenés talentos, que a fin de cuentas eso es un desperdicio. No, eso son todas mentiras, ¿sabes? Son mentiras del enemigo, que usa personas para desalentarnos, usa personas para que creas que no sos nadie. Pero Dios puso en ti grandes cosas. Tenés que preguntarle a tu Creador, ¿cuáles son tus talentos? Tenés que preguntarle a tu Creador, decirle, Señor, mostrame qué grandes cosas pusiste dentro mío. Y lo primero que te va a mostrar, ¿sabes qué es? Que Él es tu Padre y que te ama. Eso es lo primero que te va a mostrar. No te hizo porque sí, mira, vamos a rellenar acá un espacio en el mundo para que no quede vacío. No, de ninguna manera. Sus pensamientos son infinitos. Isaías 55 dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Tan altos como los cielos sobre la tierra, así son mis pensamientos más altos, más grandes, más infinitos que los de ustedes. Entonces, si en sus pensamientos infinitos creó el átomo, creó las partículas más pequeñas que el átomo todavía, ¿no? Que se están estudiando, porque todavía no se ha descubierto todo el diseño de Dios en este universo, todavía no se ha descubierto, es imposible. Por más que queramos, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Así son los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros, imagínate. ¿Cuántas cosas más habrá dentro tuyo que no sabés? ¿Cuántas cosas más habrá dentro tuyo que todavía no te diste cuenta, que podés sacar de buenas, estoy hablando, de buenas cosas? Entonces, de esas buenas cosas van a nacer ideas, de esas buenas cosas van a nacer proyectos que todavía de repente no se te ocurrieron o que quizás ya se te ocurrieron, pero que pensaste que no son posibles. Ponelos en Dios para que Dios te ayude a realizarlos y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Y bueno, el secreto es poner en primer lugar la palabra de Dios, los consejos de Dios, las promesas de Dios y todos los días ponerlas delante de tus ojos. Yo he descubierto que cuando tomé una decisión de calidad y dije, Señor, de ahora en adelante lo voy a hacer. La verdad, empecé a hacerlo por necesidad, porque tuve un problema de salud. No fue grave, no es nada que me fuera a morir ni nada, pero sí que me afectó mi calidad de vida. Entonces dije, bueno, me lo tengo que tomar en serio esto. Tengo que empezar a declarar las promesas de Dios sobre salud, sobre sanidad, sobre mi cuerpo. Porque no es solamente que voy a ir al médico, no solamente, a veces la solución es limitada, a veces te dicen, mire, hasta acá llegó la ciencia y más de acá no vamos nosotros, no hay más soluciones. Entonces tenés que decir, bueno, tengo que hacer algo porque Dios me lo garantiza, Dios me dijo que ciertamente Jesús se llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores y por su llaga yo fui curada.
yo ya fui curada. Quiere decir que si fui curada, es mía la sanidad. Quiere decir que si fui curada, ya estoy curada. Entonces tengo que pedir. Dice, pidan y se les dará. Y todo el que pide, recibe. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, ya tenemos lo que le hayamos pedido. Todas esas promesas están en su palabra. Entonces, si es su voluntad, puedo pedírselo. Entonces yo dije, voy a pedirlo porque esto realmente yo lo necesito. Y entonces empecé a declarar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Empezó a crecer dentro de mí la fe que ya Dios puso. Y yo te desafío a que vos también hagas lo mismo, sea para lo que necesites. Salud, dinero, quizás en este momento estás pasando por un mal momento. Propósito, quizás no sepas cuál es el propósito de Dios para tu vida. Empezá a buscar en la palabra de Dios las promesas y empezá a escuchar prédicas que te alienten, como te digo, prédicas que hablen de un propósito de bien para tu vida. Y vas a ver cómo vas a encontrar el camino, vas a encontrar crecimiento y vas a poder desarrollar todo aquello que Dios puso dentro tuyo que desarrolles. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Si querés, podés orar conmigo para pedirle a Dios que te revele y que te ilumine, y también para tomar una decisión de calidad, de que le vas a dar prioridad a la palabra, al menos una vez al día en tu vida. Tu vida va a cambiar, te lo aseguro. Y, ¿por qué no decirte que vayas a una iglesia también, donde se hable de la Biblia? Porque si en tu iglesia no se profundiza en las promesas de Dios, no se profundiza en estudiar las promesas que están en la Biblia, entonces tu vida va a ser limitada. Tu vida va a estar limitada. Y nunca vas a poder desarrollar todo aquello que Dios puso dentro tuyo. Quizás estés sirviendo, quizás pienses que estás sirviendo a Dios, pero ya te digo, quizás estés ya haciendo algo bueno, pero si tú no logras desarrollar todo lo que Dios puso dentro tuyo, vas a llegar hasta un límite y va a haber frustración, vas a sentirte frustrado, frustrada. Entonces, yo te animo a que busques realmente un lugar donde te hablen de las promesas de Dios, donde puedas desarrollar todo aquello que Dios puso ya dentro tuyo. Quizás sepas una parte, quizás no sepas nada. Entonces, es importante, eso es muy importante. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios te muestre su voluntad. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene el poder de despertar fe en nuestro corazón y desarrollar esa fe para todo aquello que tú pusiste dentro nuestro. Te pido, Señor, hoy que tú reveles al corazón de la persona que está mirando este video. Tú reveles, Señor, cuál es tu propósito para su vida, cuál es tu plan para su vida y todas las cosas que has puesto dentro de su corazón, dentro de su espíritu, y para que él desarrolle o ella desarrolle todo aquello bueno que tú pusiste adentro y que tú cambies su vida, Señor, que tú le muestres que todas las buenas promesas que tienes para su vida, Padre. Gracias te doy porque yo sé que tú lo haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este era el mensaje que tenía para hoy y espero que sea de gran bendición. Que Dios te bendiga.